va una pregunta que me lleva al diván. A ver. Y a ustedes también. ¿Quieren una Argentina industrial? ¿Sí o no? ¿Ellos? No, nosotros. ¿Nosotros? Sí. Sí. ¿Cómo construís esa Argentina industrial? Si tenés esta... ¿Con esta elite? Esta matriz, esta lógica. Esta lógica, esta base. Yo lo primero que le voy a decir a mis dos compañeros, Fito y Pitu, es que traten de estar calmados. Exacto. Me parece muy bien. Porque muy ya buen veo que consejo. nos damos manija. Yo también me lo digo a mí misma. Que a mí me decís industriales y pienso es como a veces como lo que me pasa con los radicales. Tranquilos. Reaccionen. Ahora el señor Alfredo Zayat va a desarrollar su columna. Muy y nosotros vamos a estar tranquilos. ¿Sabes qué iba a decir esto? ¿Qué? Digamos, lo que está diciendo Julia. Voy a empezar tranquilo. Digamos, cuando termine, puteen. Ok. Pero mientras No lo tratemos interrumpamos. No, interrumpí sí, porque acá No sí estar se hace. locos. Pero para tratar de entenderlo. ¿Puedo morder algo? No, porque lo importante es tratar de entenderlo, digamos, por qué en la Argentina es así o por qué no es así, que en otros países. Bueno, estamos hablando de los industriales, pero los industriales reunidos en la Unión Industrial Argentina, porque en el Día de la Industria, el 2 de septiembre, Javier Milei fue a la casa. No es que los industriales fueron a la Casa Rosada. Fue a la casa y los humilló. Los humilló en su casa. En general, cuando a uno lo invitan, y bueno, es políticamente correcto. No es que vos vas a ir a una casa y vas a decir, che, Te escupo el asado. es feísimo el cuadro que tenés ahí. Che, pero tenés una rajadura de humedad que es una vergüenza. Che, qué sillón asqueroso. Sí, que sí, tenés. no lo hacés. Bueno, no lo hacés. No. Lo pensás. Por ahí lo pensás, pero no lo haces. Milei fue a la casa de la UIA y les dijo, son unos prebendarios. Ustedes indirectamente le robaron al campo. Ustedes estuvieron protegidos. Ustedes son ineficientes. Bueno, pará, Milei, que alguien les levante la mano y le diga, che, pará, Milei, te invitamos acá, no para que nos sopape. Nadie se levantó. Porque ¿Lo aplaudieron mucho? Porque también, no, viste, lo está la aplaudieron, contracara. la aplaudieron, vos decís 2 veces, me parece una cuando fue la baja del impuesto. Lo de los bolsillos. De No, los terminó. bolsillos. Esa- Vamos a achicar el Estado para agrandar Para llenar el sus bolsillo. bolsillos. Pero tengan decoro. Según Lautaro Justo ahí Maldini, aplauden. Yo sé, mi Tengan bolsillo. decoro, que son unos Pero maleducados. En tu cara, Pero jubilados. escuchame, ¿qué bolsillo? ¿Qué bolsillo? No, Se le claro. está diciendo que los va a fundir. Sí. Además, ¿no? Digamos, Además. ahí hay un tema que es difícil. ¿Qué bolsillo le va a inflar? Si lo único que va a hacer es destruirlo, porque además los está destruyendo, porque se ve datos rápidos de la industria, la utilización de la capacidad instalada está en la mitad. ¿Qué quiere decir? Hay un indicador del Instituto Nacional de Estadística y Censo que mide, a partir de decir, bueno, ¿cuántas máquinas tenés? Sector tabacalero, sector de alimentos, de hidrocarburos, de automotrices, de todos los rubros industriales. ¿Cuántas máquinas tenés? 100. 10. ¿Cuántas estás usando? 50. O sea, está al 50% en promedio. Estamos hablando de promedio. Obviamente que hidrocarburos es mucho más, textiles mucho menos. Están destruyendo, se están cerrando muchas firmas e incluso pequeñas y medianas empresas, y algunas están yendo, multinacionales vinculados con la industria. Y se está perdiendo puestos de trabajo. Más o menos dice entre 40.000 a 50.000 puestos De calidad, trabajo. además, ¿no? Claro. No cualquier puesto de trabajo. Dentro de la pirámide salarial, los salarios de los trabajadores industriales están arriba. Digamos, son de los mejorcitos. Entonces, no es que les va a agrandar el bolsillo. Él que dice, y ahí viene que, entre comillas, los pobres industriales argentinos tienen un matete en la cabeza que es infernal. Lo puedes llamar por ignorancia, por antiperonismo o antigobierno nacional, o por simplemente Yo te voy a decir que acomplejados. acomplejado de... Son unos wannabe. Ah, Ellos prefieren codearse con una anchorena, pertenecer a esa elite que en realidad es la oligarquía argentina, pero son los industriales. Bueno. Ellos quieren ser los elegantes. ahí es Esa- un punto importante, sí. porque ahora avanzamos ahí. Entonces, yo creo que ahí hay este componente que ya lo hablábamos entre lo ideológico, lo político y lo de los negocios. Lo ideológico son liberales. Los políticos son antiperonistas.
les podés decir, che, pero escúchame, ¿cuándo te fue mejor en tu negocio con el peronismo? Está bien, pero no me los banco. Sí. Porque además ya también está estudiado que qué pasa con el peronismo o gobiernos nacionales y populares es que incrementa la producción, pero incrementa la cantidad de trabajadores y que no hay desempleo o hay muy bajo desempleo en términos históricos, no estoy hablando de Alberto Fernández. Digo porque enseguida, viste, se te tiran y dicen, ¡hey, Alberto Fernández! Alberto Fernández. Sí, me lo vi. Tampoco estás hablando de Carlos Saúl Menem. Claro, pero bueno, exacto. Bueno, entonces, y ahí está estudiado, y te lo habrá mencionado, me parece, el año pasado, ¿no? Emanuel Álvarez Agis, Kalecki, que estudió que llega un momento que los industriales, los empresarios, prefieren perder y caer. ¿Por qué? Porque si no hay desempleados, ¿no? Le empieza a haber más tensión sobre la masa salario y por consiguiente sobre la tasa de ganancia. Sí. Entonces dice, que venga alguien que destruya total, que baje, digamos, porque lo que se pone ahí ya en cuestionamiento es la apropiación, cómo se distribuye la apropiación del capital. Claro. Salgo de la teoría, digo, bueno, esto es uno de los motivos para tratar de entender. Escuchame, es decir, si te traduzco eso a ver si lo entiendo bien. Esto quiere decir que al industrial que, por ejemplo, hace alfajores, no le importa hacer 100 a $1 o hacer 10 a 10 pesos o a 12 pesos. Prefiere hacer 10 a 12 pesos, claro, darle de comer a menos gente y aumenta su margen de ganancia. Claro, y vos le podés decir, pero no, ¿preferías vender 100 alfajores? No, laburo menos y gano más. Pero lo que también tenés es que cuando vos tenés un mercado más amplio, que sería esos 100 alfajores, necesitas más trabajadores, sí, dejás de tener un ejército de reserva, perdón si les molesta el marxismo, pero dejás de tener una tasa de desempleo alto y por consiguiente los trabajadores disputan más que el salario. Sí. Si disputan más el salario, disputan más la tasa de ganancia. Exacto. Y entonces dice, esto no me gusta. Prefiero vender 10 alfajores. Me va a dar más poder. No por ahí la ganancia es la misma, pero voy a tener más poder. Sí, los hago más premium, le meto más publicidad y lo comprará menos gente, pero bueno. Pero no me gusta el modelo. Y después prefiero que haya desempleo, me viene mejor. Claro, exacto. Me viene mejor. O un mercado interno chiquito y pienso en, hay que exportar, ¿viste? Por eso siempre dice... Claro. Imagino que también es una forma de estar más protegido frente a vaivenes. Soy más chiquito. Sí, pero tenés grandes empresas también. Sí. Bueno, y después está el tema de los negocios, que ahí es donde aparece este punto. Que vos hablabas de decir, quieren pertenecer, el tema de los Anchorena, vamos un poco a la historia. La Argentina se conforma fundamentalmente a partir de las familias patricias, como mencionabas vos, Julia, y de la distribución de la tierra, ¿no? Entonces ahí nacen los terratenientes. La distribución de la tierra, que hubo varias etapas, pero la más importante es la de Roca, y ahí, Martínez de Hoz queda con 1 millón de hectáreas, y así, ¿no? Entonces pasan a ser, ¿qué pasa a ser esa clase dominante? A diferencia de Australia y Estados Unidos, de que estaban los farmers. Es fabuloso. Yo creo que esto lo hablamos hace bastante, pero que, viste, nunca cuando era la colonización, cuando vos ves, digamos, el lejano oeste a conquistar, no es que iban... No iba Martínez de Hoz, iba la caravana de farmers. Claro, está muy claro en la película. Inmigrantes. No había uno solo que después se quedaba con todo. Sí. En la película de Tom Cruise y Nicole Kidman, de Un horizonte lejano, que está esta famosa repartida de tierras, está muy claro que se dan parcelas más pequeñas y son un montón de inmigrantes que ocupan el espacio. Sí, claro. Y además te voy a decir algo más que tiene esa película. Esa película tiene una familia muy pudiente, que está en la misma, y un chabón que no tiene nada y está en la misma. Y los dos tienen la misma oportunidad de llegar y de que les den un terreno a cada uno. Y ahí aparecen los farmers, digamos, que son los pequeños productores. Entonces la tierra está distribuida. Lo mismo pasó en Australia. En cambio en Argentina no. ¿Y cómo? Estoy mencionando esos dos países junto a Argentina porque han sido beneficiados por la fertilidad del suelo y la
el clima benigno dentro de lo que son los ciclos agropecuarios. Lo que genera en esos países una renta extraordinaria de la tierra. De un sector pequeño. Claro, en Argentina. Sí, claro. En Argentina. En Argentina. Lo que lo distingue de otras hubo, elites. claro. Para empezar a entender por qué la Argentina es una élite distinta de otras élites. Por eso así se va conformando, por eso estamos llegando a decir qué pasa con los industriales y qué pasa con esa oligarquía. Entonces, le genera una renta extraordinaria. Una renta extraordinaria que además, al estar tan concentrada, genera esa élite que ¿qué características asume? ¿Te imaginas? Que acá se armaron los palacetes en la capital federal trayendo el mármol de Carrara de Italia y trayendo esto y el famoso dicho, que no sé si es verdad o no, algunos me dicen que sí, otros que no, los historiadores, viste que llevaban las vacas a Europa, sí. Para de esa forma tener la propia leche y la manteca, y por eso era tirar manteca al techo. Bueno, pero es esa figura. ¿Por qué? Porque generaba una renta extraordinaria y por consiguiente esa élite que se va formando, esos ricos, tenían consumo suntuario. Por eso tenés los palacetes que vos agarrás y es difícil encontrar en otros países latinoamericanos. Existen, pero no tantos, y del nivel de Argentina. Y sumado a que son rentistas. ¿Por qué? Si estoy sentado en Libertador, tengo el campo y me genera una renta fabulosa. Rentista y fugadoras de capital. Eso es, desde el mismo momento. Sí. Donde a partir de esas tres características, que es una característica bárbara, si te imaginas, por no hacer nada. Lo mejor siempre le toca a Argentina, ¿no? ¿Por qué lo mejor? No, la peor oligarquía de todas. Nosotros tenemos Brasil también. La de Brasil pero los industriales de Brasil no son como los de acá. La de Brasil es esclavista, sigue siendo racista, es discriminadora. Cada una tiene lo suyo. Después vamos a llegar a los industriales de acá. Y es interesante porque cuando se compara, Argentina se lo compara mucho, por ejemplo, con Australia, en la idea de que es un país con tantos recursos y que Argentina no se desarrolla y Australia sí. Y esta variable, todo esto que mencionás, nunca aparece en la discusión. No, y es la más fundamental. Claro. Que es la que funda el país. Pues siempre se dice, ¿por qué no somos como por el gobierno peronista? No somos como No, por Roca. Por cómo se repartió la tierra, la verdad. Por Roca. Te dije, consumo suntuario, rentista, fugadora de capitales, y acá viene un punto central, y son liberales. Precisamente por eso, porque lo que quieren es que baje la tensión. Y que no haya ningún tipo de control del Estado. Y su foco siempre estuvo en los imperios dominantes de la época. Por eso era Inglaterra y Europa. Cuando Inglaterra ya empieza a caer, no es Inglaterra, sino que es Estados Unidos. O sea que además son dependientes o le importa poco el tema de la soberanía nacional. Y hay muchos ejemplos en ese sentido. Uno de los más emblemáticos, el pacto Roca-Runciman en 1933, ¿no? Donde se cede por el negocio ganadero todos los intereses a Gran Bretaña, porque era el foco, o sea, el faro. Bueno, esta es la base para entender la élite y por qué muchos de los industriales, no digo todos, o de los grandes, siempre quieren tener un pie en el campo. Y a mí me gustaría, y yo creo que de algunos conozco, que además de ser industriales tienen grandes extensiones de campo. Claro. Y hay algunos que tienen medios de comunicación además de tener grandes extensiones de campo, ¿no? Claro. Entonces vos agarrás, entonces decís, a partir de ahí es decir, bueno, ¿cómo es que se adapta esa clase dominante, esa élite, al desarrollo de Argentina? Porque ese desarrollo de Argentina tenés de 1880 a 1930, donde siempre ponen el foco en esa edad de oro y mienten diciendo que la Argentina era el granero del mundo. No era el granero del mundo, era un importante proveedor de granos al mundo, pero no era el principal proveedor de granos en el mundo. A partir de 1930, con la crisis del 30, después con la Segunda Guerra Mundial y con la irrupción del peronismo y antes con el irigoyenismo, empieza a cambiar la estructura social y la matriz productiva en Argentina. No era la de simplemente el campo, los inmigrantes y nada más.
empieza a ver con el irigoyenismo una industria básica, fundamentalmente la textil, y después con el peronismo, el primer peronismo y después ya el segundo, en la profundización de la industrialización pesada, ¿no? La siderurgia, la metalurgia, la automotriz. Después con Frondizi también avanza un poco más la industrialización, pero ahí ya con capitales del exterior, extranjero. Entonces vos empezás a tener también industriales. Empieza a haber esa tensión con esa élite vinculada con el campo. ¿Cómo es que se adapta? Y lo voy a hacer rápido. ¿Cómo es que se adapta este mundo, estas élites, ¿no? Porque empieza a haber dos élites. Tenés los industriales que están emergiendo frente al campo. Y es uno de los puntos que históricamente los sectores más conservadores, lo que mencionó Milei es lo que piensan. Ustedes pudieron ser industriales gracias al campo. ¿Por qué? Por las retenciones o por los impuestos o los tipos de cambios diferenciales. Claro. Un tipo de cambio más alto para el campo, un tipo de cambio más bajo para el campo, un tipo de cambio más alto para la industria para exportación. Entonces, dice, el campo se sintió perjudicado y gracias al campo ustedes son industriales. Bueno, es lo que es una transferencia de ingresos en función al desarrollo nacional. Cuando tenés un campo, cuando tenés renta extraordinaria, que no hiciste nada, campo, para decirle nos quiere provocar igual, Alfredo, ¿viste? Sí. No hiciste nada, tenés el campo, es de Argentina, sí. Está bien, vos invertís en el campo y me parece bárbaro. Te la dieron igual. Están en la frontera tecnológica, perfecto, está bien, pero andá con la frontera tecnológica de Arabia Saudita, no te crece una espiga de trigo. Sí. Entonces, no, y aparece ahí la disputa también por el tipo de cambio y las retenciones y el proteccionismo. Por eso. Entonces, es cierto, digamos, no es que la industria nace, pero así es como en otros países han nacido la industria de diferentes formas con tipo de subsidio. Pero entonces, ¿cómo se adapta la industria? Digamos, o las élites. Hay un trabajo bárbaro, yo lo menciono por si alguno lo quiere buscar, qué sé yo, de la década del 70, 80 y después lo toma Eduardo Basualdo, de Jorge Schwarze y de Jorge Sábato, y lo resumo muy cortito, es el tema de la oligarquía diversificada. Entonces, viste que antes mencionábamos los del campo, Martínez de O, los Anchones, era el campo, no tenía más nada. Y después tenés los industriales, ¿y qué es lo que dijimos? Y ya pusieron un pie en el campo, ¿no? Entonces, ¿qué significa diversificada? Esa misma élite tiene intereses en el campo, intereses en la industria, intereses en las finanzas y algunos también intereses en, pero son los mismos área tipos. De servicios. Sí, bueno, están diversificadas, por eso. Digo, las mismas familias. Bueno, Franco Macri se casó con una del campo, digo. Con Blanco Villegas, digo, también están estos casi matrimonios por conveniencia. Bueno, pero entonces diversificado. Entonces agarrás y dices, pero si con el peronismo a vos te va bien. Sí, me va bien en la industria. Pero en las finanzas. Por ahí en las finanzas. Y en el campo no. Y entonces en cada uno de los... que son. Perdón que interrumpa, qué angurrientos que son. No, pero es una estrategia. Sí. Entonces agarras y ¿por qué? Porque estoy hablando del tercer componente, que es el tema de los negocios. Ya está claro el tema ideológico y político. Entonces, ideológico y político, bueno, me abrazo a Milei, me abrazo a Macri, me abrazo a Menem, me abrazo a Martínez de Oz, ¿no? A Videla. Entonces, en cada uno de esos periodos, e incluso también con el kirchnerismo o incluso con Alberto Fernández, ven cuál de estas ramas les conviene más. Les conviene y ahí sacan todo lo posible, exprimen, rapiñan, depredan en ese momento histórico. Bueno, entonces hoy en el momento histórico no está el negocio en la industria. Tampoco está tanto en el campo. Y por eso hay un poquito de tensión. Energía. Pero sí, claro, está en la base de energía. Por eso Techín. Claro. Entonces vos lo ves ahí, Techín. Que era un industrial. ¿Qué estás haciendo acá, Techín? Si vos pensás en Techín, pensás en metalurgia. Y pensás en la Unión Industrial Argentina. Claro, sí. Y pensás que se va a enojar porque le sacaron los aranceles al hierro de China, pero no se enoja porque... Le dieron YPF. Claro. Bueno, entonces, por eso... diversificación. Por eso, digamos, trato de
interpretar, porque si no agarrás y sí, pero están locos, claro. Claro, loco sería la palabra sutil. Sí. Entonces vos agarrás y decís, bueno, tengo que tratar de entender, digamos, por qué agarran y aplauden con las dos nalgas a alguien que le está diciendo, che, ustedes son unos chorros y son un desastre, ineficiente, ¿no? Y que además ustedes crecieron gracias al campo. Y bueno, está bien. Pero ¿qué es lo que decís? ¿Vas a achicar el Estado? ¿Vas a liberalizar? ¿Vas a bajar los costos laborales, o sea, el salario? ¿Vas a destruir a los sindicatos? ¿Vas a destruir la organización de trabajadores? Entonces ahí va. Te voy a agrandar el bolsillo encima. Sí, esa mentira igual. Depende de qué bolsillo. Claro, digamos, para entender es como que tenés muchos bolsillos. Claro, tenés 4 bolsillos. Entonces, ¿qué es lo que analizamos nosotros? Decís, che, pero en la industria te están matando. Sí, bueno, está bien, pero acá gano. Y ahí veo. Y ahí aparece la diferencia entre los que tienen los huevos en muchas canastas o los que no tienen huevos en muchas canastas, las ¿no? pequeñas y medianas empresas. Es como dice el indio, primero ellos, después ellos y tercero ellos. Y ahí se generan las tensiones. Pero entonces ahí va una pregunta que me lleva al diván. A ver. Y a ustedes también. ¿Quieren una Argentina industrial? ¿Sí o no? ¿Ellos? No, nosotros. ¿Nosotros? Sí. Sí. ¿Cómo construís esa Argentina industrial? Si tenés esta... ¿Con esta elite? Esta matriz, esta lógica. Esta lógica, esta base. ¿Con mejores gobiernos? ¿Y qué haces con el mejor gobierno si tenés... digamos, esta es la base estructural de la... Cuando digo mejores gobiernos, lo que digo es que entonces tenés que empezar a tener más regulaciones sobre estos sectores. ¿Pero sobre cuál? El campo, la capaz industria, que si haces una cosa no podés hacer la otra. finanzas, servicios... Mirá qué te digo. Servicio, porque si vos ves pero a Techín, digamos, con el kirchnerismo se benefició, pero escuchame, hasta le negociaron la paritaria con Chávez. Hay regulaciones respecto de cosas que los políticos, mientras están en funciones, por ejemplo, no pueden al mismo tiempo, no sé, tener una actividad privada, ¿no? Uh-huh. Lo cual lo tenemos naturalizado porque está perfecto. En algunos países, en este se intentó, en otro, si vos tenés un medio de comunicación, no podés tener dos. En Estados Unidos, si vos tenés un canal de noticias, no podés tener un diario. Cosas así. Bueno, tal vez si vos te dedicas a las finanzas, no podés dedicarte al mismo tiempo a la exportación agropecuaria. ¿Qué sé yo? Sí, lo que necesitas son más regulaciones. ¿Te acordás que yo una vez te había hablado de un informe que se llama Equality de las elites, que medía la calidad de las elites? Que decía, bueno, las elites existen, son muy importantes, por ahora te dan infraestructura para cosas importantes, son inevitables y ellos medían la calidad de las élites de acuerdo a cuánto valor agregado le daban a sus sociedades y con cuánta rentabilidad se quedaban. Cuanto mayor valor agregado y menos rentabilidad captaban, mejor la calidad de las élites. Estamos hablando de élites nórdicas, de gente con mucha guita, no es que son las élites, siguen siendo las élites. Sí, nadie se quedó pobre por esas regulaciones. Cuantas más regulaciones al final, y este es uno de los datos, mejore la calidad de las élites. Y bueno, pero no te invierten en Argentina, te pueden decir. Sí, es así. Y entonces, porque Argentina es un país periférico, tampoco es, si vos decís un mercado, a nivel de mercado interno es chico, en comparación, por ejemplo, Brasil, México. Bueno, pero yo le digo que tenemos un problema. Sí. ¿Que tenemos un problema? Que tenemos un problema. Porque, por ejemplo, ahí, lo que mencionaba antes Pitu, ¿no? Decía, hay una medida ahora que es la de la apertura comercial. ¿Estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo? Yo estoy en desacuerdo. ¿Pero por qué? Porque creo que atenta contra el empleo argentino. Al mismo tiempo baja precios. Pero vos tenés, por ejemplo, Techín y Asindar, ¿no? Asindar es un proveedor importante, también metalúrgico, de la industria de la construcción. Y Techín es un proveedor muy importante de la chapa para electrodoméstico y autos, ¿no? Los precios van entre un 20 a un 50% más elevados que la chapa importada. Afuera, sí. ¿Quién se ve perjudicado? Nosotros. El consumidor. Sí. Pero a la vez, yo estoy planteando un dilema, no estoy diciendo el consumidor argentino. Pero a la vez yo estoy hablando, pero trabajo. si vos haces la apertura, los puestos de trabajo. bueno, perdés puesto de trabajo. Sí. Y entonces.
Pero es que yo te estoy diciendo que es un problema. Yo te digo, lo primero que te dije, voy al diván, digamos, en el sentido. Yo le pondría una regulación a Techín que diga, usted no puede vender acá más caro de lo que lo vende afuera. No, yo creo que tiene que haber. ¿Por qué puede hacer una cosa así? Que hay las industrias protegidas por el Estado deberían tener una regulación particular sobre lo que pueden o no pueden hacer. Porque lo mismo te pasa con la indumentaria, con la ropa. Siempre fue una industria protegida en la Argentina y en el gobierno de Alberto te cobraban una remera, ahora, o sea, no, pero como si estuvieras en Miami. Ahora también. Ahora también, pero ahora peor. Más caro que Miami, ahora más chico. caro. Pero es más caro que Miami, pero si muchísimo yo te más protejo, caro. vos te comprometes. Ahí hay algo que terminar de cerrar. Cuando vos proteges una industria, me parece que también le podés exigir a esa industria determinadas cosas. Lo mismo pasa en la petroquímica, el productor de PET, que sirve para lo de los envases, claro. O sea que es para la industria de pero los si hay alimentos. cosas que son regulaciones sobre estas actividades como el dumping, por ejemplo. El dumping no se puede ni acá ni en ningún lugar del mundo, supuestamente. Sí. Y bueno, entonces vos tampoco podés decir vender adentro de tu país donde vos producís más caro de lo que vos lo exportás. Es una locura que puedan hacerlo. Bueno, pero una de las estrategias que siempre se dice es que yo tengo que, las empresas, ¿no? Tengo que vender más barato afuera porque así gano mercado. Y entonces tengo que ver la ecuación de mis ganancias, costos y ganancias. Pero perdóname, por ahí entro para el mercado a un precio más bajo para tratar de eludir el tema de dumping. El tema de dumping, entonces tengo que ganar mercado. Digo la complejidad, yo no. Pero ¿cómo hacen los países que funcionan? Es, ¿Cómo hacen los países que funcionan? ¿Cuáles? Los que funcionan. No, bueno, vos lo que tenés son políticas industriales consistentes y con una élite diferente. Por eso yo empecé toda esta historieta contando. Ahora, yo cada vez que digo esto me hacen tendencia, ¿viste? No, bueno, está bien. ¿Qué quiero decir? Que es el señor Alfredo Zayate. Dice que Zayat dice que la ley de este país es una mierda. No. Que son el problema. Hacete cargo la definición. Yo traté de intelectualizarlo. Bueno, yo para hacer hice yo lo que es cuando hago este recorrido histórico para tratar de entenderlo y la complejidad que tiene. Claro. Digamos, tampoco te estoy dando la solución, no es que te digo, viste, cuando yo lo planteo con interrogantes, es porque estamos en un problema, digamos, tiene que ser debatido. Lo que pasa que, como bien mencionaba, el recorrido histórico, también hay controversia sobre ese recorrido histórico. Tampoco, si querés ir a Brasil, y en Brasil la industria triunfa porque a la oligarquía o a los terratenientes cafeteros y no son los mismos. No, los golpearon, iba a decir uno, le rompieron el... Sí. Entonces le ganaron. Eso no significa que los hayan hecho una distribución de la tierra cafetera, de los cafeteros, pero le ganaron. Digamos. Lo mismo pasó en Estados Unidos entre el norte y el sur. ¿Quién ganó? El norte. ¿Y qué es el norte? Industrial. Y el sur era esclavitud. A ver, desapareció el racismo, la discriminación, esa lógica esclavista en sectores de Estados Unidos. No. En algunos lugares del sur de Estados Unidos. Y lo ves, escúchame, cuando ganó Obama más o menos era que era... Sí. Bueno, y así ahora con Kamala Harris. Bueno, porque existe el tema, y ahí sí puedo ir en línea con lo que dice Julia, que es una cuestión de hegemonía política, de alianzas sociales y por consiguiente a partir de ahí de un Estado que puede intervenir en este conflicto. Porque es claro que es un conflicto. No, e impedir que la variable de ajuste siempre sea el consumidor, el trabajador y que nunca sea la rentabilidad. Porque además tenés los monopolios o oligopolios, si son dos, digamos, siempre te van a poner un precio también más alto. La versión de Walt Disney, ya que ahora estamos con el CCK y Mickey, de Javier Milei, dice, bueno, si tenés un monopolio y da una rentabilidad, va a querer entrar otro. Una estupidez, perdón, presidente, pero eso no existe, que va a ser un monopolio, claro. A ver, anda a competirle. No, barrera de entrada, pero eso también lo aprendes en la primera clase de economía. Digo, que hay barrera de entrada. Tengo un ejemplo perfecto para eso. En la Argentina hay dos... Economía de escala. Tenemos que cerrar, chicos.
Si iban a abrir un tema muy complejo. No, un ejemplo para lo que decía él. En Argentina hay 2 empresas que trabajan con el PET, que con el material que se hacen las botellas, sí, o los envases para elementos alimentarios. Y esas 2 empresas nosotros intentamos moler PET en algún momento con la cooperativa. Ajá. Y no nos dejaron, porque eran los únicos 2 que nos podían comprar y dijeron, no te vamos a comprar molido, lo único que te compramos enfardado, porque si moleste me metes en el rancho. A mí me conviene comprarte enfardado, molerlo yo, agregarle valor yo, vos no. Mira. Bueno, anda a explicárselo a Milei. Gracias, Alfredo Zayat.